Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Carlos Guzmán. Me da mucho gusto que nuevamente me estén acompañando. Y en esta ocasión tenemos a nuestro amigo desde Alemania, Guillermo Galindo. Nos va a hablar en esta segunda cápsula de un tema muy interesante, porque dentro de lo que es la temática OVNI, pues en algunas ocasiones han dicho los testigos y así han establecido a través de sus fotografías que es un ovni que está en estado plasmático. La verdad es un poco difícil de comprender, pero yo creo que con la introducción y las explicaciones que nos dé Guillermo, quizás podamos entonces entender esta posible situación trasladada a nuestra temática. Guillermo, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en este canal y bueno, para todos los amigos mexicanos y bueno, las otras personas que nos sigan de otras partes del mundo. Bienvenido y te cedo la palabra, Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Es un honor nuevamente estar aquí contigo y tú escuchas, la gente que te sigue. Un saludo a todos. Pues sí, estamos hoy con el tema de la energía y específicamente enfocados al plasma. Habíamos dicho que el plasma es el cuarto estado de la materia. Entonces, sabemos que la materia se manifiesta de entrada en un sólido, por ejemplo, en el caso de un metal. Si tú le aplicas energía, va a pasar de sólido a líquido, se vuelve en estado líquido. O por ejemplo, en el caso del agua, el agua es especial porque puede adaptar todos los estados de la materia muy fácilmente. Entonces, si nosotros tenemos a baja temperatura el agua, pues se congela en sólido. Si lo tenemos a temperatura normal, se hace líquida. Si le seguimos inyectando energía, pasa de líquido a gaseoso. Y si le seguimos inyectando energía, pues pasa precisamente a estado de plasma. El plasma es un estado intermedio entre la energía y la materia. Recordemos la fórmula de Einstein que nos decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, ¿qué es básicamente la materia? Pues es energía desacelerada. En cuando nosotros tomamos un trozo de materia y lo empezamos a mover o a acelerar, al cuadrado de la velocidad de la luz se transforma o se transmuta en energía. Y un estado en la mitad de lo que es materia, energía, pues es el plasma. Ahora, ¿cómo podríamos entender el plasma de una manera más sencilla? Que es un estado de la materia. Eh, si nosotros nos vamos a las moléculas que constituyen la materia, de inclusive a los átomos que constituyen la materia, nosotros pues encontraríamos que los átomos tienen un estado de rotación, porque son como planetas, por decirlo así, o son como sistemas solares, que sabemos que tienen electrones orbitando alrededor, que tienen un núcleo que está formado por protones de carga positiva, electrones de carga negativa y neutrones también en el núcleo, protones y neutrones. Estos se mueven y giran como una pelota y tienen un axis de rotación. Este axis de rotación determina la polaridad del átomo. Digamos que es como la Tierra, tiene un polo norte y un polo sur, igual los átomos. El axis de rotación determina su polo norte o su polo sur. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una analogía muy común y muy acorde con el pueblo mexicano, cuando nosotros vamos a una fiesta, ya sea unos 15 años o una boda, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el panorama? Encontramos las mesas puestas a un costado del salón, en medio del salón está la pista de baile y por alguna razón siempre llega tarde el conjunto que va a tocar la música o el DJ que va a poner el sonido.
Pues llegan, ponen sus instrumentos y mientras, ¿qué está pasando en la pista de baile? Pues los niños están jugando. Los niños están corriendo de un costado a otro a corretearse en la pista de baile. Pues digamos que los niños son como partículas, ¿no? De repente empiezan las primeras músicas, empieza a ponerse en ambiente y pues ¿qué es lo primero que nos ponen para movernos? Pues una cumbia, ¿sí? O una música donde podamos bailar un poquito, a veces un combinado. Entonces, en una cumbia o un rock and roll, las parejas empiezan a girar. ¿Y qué pasa con los niños? Pues ya no pueden correr de un extremo a otro de la pista. ¿Por qué? Porque pues los golpean, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que si nosotros vemos a las parejas como átomos que empiezan a girar caóticamente y no permiten fluir a los niños que podrían representar el flujo electromagnético, pues entonces es equivalente al fuego. Entonces se está generando calor, se está generando fuego por la fricción de los átomos. Pero si de repente en una de esas nos ponen a la Macarena o nos ponen al caballo dorado, entonces todo el mundo se pone en línea, ¿sí? Se ordenan y empiezan a bailar rítmicamente, todos en línea uno detrás del otro. Entonces es como si los espines de rotación de los átomos se pusieran alineados, entonces empiezan a estar formaditos y todos están perfectamente alineados, de manera que si en una Macarena los niños quieren correr por los pasillos que se forman, pues no corren prácticamente ningún riesgo, porque la gente pues baila, pero baila en su lugar. Entonces, si los niños representan la fuerza electromagnética, en el caso de una Macarena que sería equivalente al plasma, van a circular libremente. Pero en el caso de un rock and roll, que sería equivalente al fuego, pues no van a poder circular. Entonces, en conclusión, el plasma es fuego ordenado. ¿Cómo? Electromagnéticamente, que eso equivaldría a la música. Y en cierta forma, la música, en cierta forma, son ondas electromagnéticas. Bien, yo tengo aquí preparado una pequeña experimento para que veamos cómo estamos nosotros brincando de la era del plasma, de la era del fuego a la era del plasma, perdón. Entonces, de la era del fuego, tradicionalmente nosotros, aquí tengo una vela que podemos nosotros visualizar y tengo un encendedor tradicional. Este encendedor tradicional trabaja con gas, emite una chispa y bueno, pues vemos que puede encender la vela sin ningún problema. Ahora, ¿cómo demuestro que el fuego es plasma? Yo puedo acercar un imán, aquí tengo un imán de hierro, aquí tengo, voy a mostrar que es un imán, ahí se juntan, si yo invierto la polaridad, se repelen. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo se lo acerco a la flama? Vemos que la flama empieza a bailar. Me voy a tapar así. Para que vean que no es el viento. Entonces, esto está demostrando que efectivamente un campo electromagnético, un campo magnético, es capaz de afectar una flama. Y esto demuestra en cierta forma que la flama tiene plasma. Eso es exactamente lo que ocurre con un horno de microondas. Si yo meto esta vela a un horno de microondas, le pongo pues un vaso, ¿sí?
que bueno, este experimento lo pueden encontrar en internet, pueden poner un vaso así, tiene que estar entrando el oxígeno por abajo, lo meto en un horno de microondas y por las microondas esta flama se va a transmutar en plasma. Lo pueden ustedes buscar, googlear en YouTube, horno de microondas y plasma, y bueno, hay muchos experimentos ahí con uvas inclusive, en donde podemos demostrar que efectivamente existe el estado de plasma a través del fuego. Mi mano tiene ferritas, ¿por qué? Porque mi sangre lleva hierro. Entonces yo puedo acercar mi mano y crear un efecto muy similar al del imán. Si lo alcanzamos a ver, eso que se alcanza a ver que se junta a mi mano es plasma. ¿No? Vamos a ver si lo pueden notar. Lo puedo hacer igual con la otra mano. Lo intento hacer muy despacio para que ustedes noten que efectivamente la vela sí se atrae. De hecho, en artes marciales, en prácticas como el Tai Chi, el Qigong, ¿sí? Hay ejercicios para apagar la vela con el puro campo electromagnético del cuerpo que ellos le llaman Chi o Ki. Uh-huh. Entonces, estos ejercicios pues te permiten utilizar ese campo. Entonces, aquí tengo un nuevo encendedor, que aquí en Europa está de moda. Es un encendedor de plasma. Entonces, aquí tiene dos polos, uh-huh, y aprieto un botón. Obviamente tiene una batería y un sistema de alto voltaje que mandan una chispa. ¿Ok? Esta chispa pues, es capaz de emitir energía como fuego y pues vemos que podemos encender fuego fácilmente a través de una chispa de alto voltaje. Esta chispa que brinca pues no es otra cosa más que fuego ordenado. Eso es plasma. Y vemos cómo el plasma sí puede encender fuego. Entonces, en conclusión, el plasma es fuego ordenado. Carlos, ¿hasta aquí Entonces, vamos bien? lo mismo sucede con el Sol, ¿no? Porque el Sol es un estado plasmático. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el Sol, aparte de producir plasma, que sabemos que sale plasma solar en las explosiones solares, pues produce también una gran cantidad de campos electromagnéticos. Por eso las llamaradas solares se tuercen, porque las llamaradas siguen el patrón de las ondas electromagnéticas. Y curiosamente el Sol, sí, aunque tiene un axis de rotación y un polo norte y sur predominante, pues genera muchos polos nortes y sures, porque las fuerzas electromagnéticas dentro del Sol son tan fuertes y son tan grandes que se crea muchos campos norte-sur en la misma superficie solar. Entonces, digamos que no solo tiene un flujo como una manzana de norte a sur, como el caso de la Tierra, sino que también tiene varios axis de rotación. Es como una rueda dentro de una rueda. Eso es el Sol. Son muchas ruedas girando dentro de la otra. Y por eso genera varios campos norte-sur, y porque tiene varios axis de rotación. Pero finalmente el Sol termina siendo también un gran imán, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con el Sol. Y bueno, algo interesante que quiero compartirles es que en la vela tiene una parte que es de alta temperatura, que es la parte de arriba, la parte del centro, pero así como produce calor, produce una zona de frío. Hay una zona de la vela donde está frío, que generalmente es en la parte de abajo, en esta parte de aquí. Por eso puedo sostener mi dedo, y porque hay una parte donde está frío. ¿Esto por qué?
Porque según las leyes de polaridad o de causa y efecto a nivel universal, entre más concentrado esté el calor en un punto, más frío va a ser a su alrededor. Entonces, no, a veces no nos explicamos por qué un planeta como Mercurio en la cara al Sol tiene altas temperaturas, pero en la cara oculta tiene muy bajas temperaturas. Es precisamente por este fenómeno que se produce. Entre más calor tienes concentrado en un punto, va a estar más rodeado de frío. Y entre más frío tienes concentrado en un punto, más va a estar rodeado de calor. Eso es el principio de correspondencia, el principio de la polaridad. No sé si esto responde a tu pregunta, Carlos. Entonces, aquí se puede explicar entonces fácilmente que cuando se toma una fotografía de un objeto volador no identificado y que cuando tú le metes una serie de filtros, lo que está en el centro es lo que está caliente y lo que está alrededor es de otro color porque ya está frío. Sí, son cuestiones de termodinámica, sí, pero la tecnología que se históricamente me vino el nombre de Adamski, que fue el primero que habló de las tecnologías, entre otros, por supuesto. Sí, Lazar, por ejemplo, es uno de los que más ha hablado de la tecnología de este tipo de naves tipo plato, que tradicionalmente se conocen como platillos voladores. Eh, una de las cosas que nos han repetido y que es común en toda la historia del fenómeno ovni, de objetos voladores no identificados, y cuando llega a haber un contacto de tercer, de cuarto tipo, ya de conversaciones, como el caso de Edward Billy Meyer aquí, los vecinos en Suiza, estoy casi en la frontera con Francia y Suiza, es que declaran y dicen que los, sus naves trabajan con el principio de ser un planeta independiente, crean su propia gravedad. Es decir, que ellos ya entendieron cómo se genera la fuerza gravitatoria y que la base de esto es el electromagnetismo precisamente y que con los años se ha venido viendo que también debe ser el plasma. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las manifestaciones de sus naves es evidente que hay plasma, porque lo vemos, lo escuchamos, ¿sí? Mucha gente inclusive hasta lo huele, la gente que está cerca de este tipo de naves, y se da cuenta que emiten luz y que es una luz como tipo gaseosa. Entonces, si nosotros observamos cualquier fuente de luz, como el caso de los tradicionales focos, ¿sí? Cualquier fuente de luz tiene de origen para emitir esa luz el plasma. Vaya, la luz no sería posible a través de las lámparas, ¿sí? O los tradicionales focos que utilizamos en nuestras casas si no fuera a través del plasma. Lo que brilla en el foco es un plasma. Entonces existen muchos tipos de focos de halógeno, por ejemplo, que utilizan gas de halógeno, ¿sí? Que utilizan gas de mercurio o que utilizan otro tipo de gas y se genera plasma. Y esto es una aportación precisamente de las investigaciones y los descubrimientos de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue el primero en hablar de generar un plasma a través de gas que emitiera luz a través de sus focos neón, con gas neón. Y durante muchos años las calles pues han sido iluminadas, ¿sí? Con estos focos tipo amarillo, que también tienen una fuente de plasma, un gas. Entonces, el plasma es algo más común de lo que podemos imaginar. Cuando vemos caer un rayo, pues el rayo está hecho de plasma. Obviamente, en el norte, las auroras boreales están hechas de plasma. Muchas veces vemos espectáculos solares en los atardeceres o en los amaneceres, espectáculos
donde se llega a ver colores en las nubes o colores de anillos formados en la estratosfera, también es plasma. Entonces el plasma es mucho más común de lo que nosotros pudiéramos imaginar y sí, efectivamente, este tipo de naves o de sistemas de transportación que hoy empezamos a comprender que muchos son drones, que son naves no habitadas, o que otros son habitados, pero todos tienen el mismo principio de funcionamiento, que es de un sistema gravimagnético. Hoy se llama así, son sistemas gravimagnéticos. Y para poder tener un sistema gravimagnético, se requiere poder alterar la materia en todos estos estados, en sólido, líquido, gaseoso, plasma y pasar todavía más allá. ¿Se entiende por esto, Carlos? Entonces, podríamos decir que, por una parte, si el plasma es energía porque está en todas partes del universo, estas máquinas, estos seres han logrado manejarla, comprimirla, para que, siendo energía, impulse la nave. Digamos que es un medio un tanto, ¿cómo decir el término? Es un medio a través del cual pueden distribuir la energía de una forma controlada, ¿sí?, a lo largo de la nave. Porque lo difícil no es generar plasma, sino el controlarlo. Y esto lo hemos visto en los últimos 30 años en muchas de las universidades de los países de primer mundo, en los Estados Unidos, aquí en Europa o en China, cuando quieren hacer una simulación de un sol. No sé si te acuerdas de esta noticia que salió que en China ya habían controlado la energía del sol. Pues lo único que hacen es tener una toroidal, que es como una dona, y en esa toroidal ponen sistemas electromagnéticos o bobinas, ¿sí?, para generar un campo magnético tan fuerte, porque lo único que puede contener al plasma, ¿sí?, a esos niveles que puedan generar millones de grados de temperatura, pues esos son los campos electromagnéticos. Entonces, han gastado millones de dólares, de yens o de euros en poder hacer estos sistemas que imiten al Sol. Entonces, digamos que estos sistemas de poder contener el Sol dentro de un medio, pues finalmente es plasma, lo que se genera dentro de este tipo de sistemas, que es empezar a acelerar un gas o equivalente como una especie de acelerador de partículas. Y este acelerador de partículas, pues llega un momento en que excita tanto las moléculas y como son controladas por un medio magnético o electromagnético, pues se genera plasma. Entonces, el poder estabilizarlo es la parte difícil. Por eso en las noticias que salieron últimamente en los experimentos que llevaron en China, donde lograron millones de grados de temperatura muy parecido al Sol, lo hicieron por segundos. ¿Por qué? Porque el sistema se puede volver inestable y una explosión de ese tipo pues equivaldría a una explosión prácticamente atómica, ¿no? Entonces, imagínate una civilización que pueda llegar a controlar el plasma al nivel de poder imitar cómo funciona un planeta, pues al menos debe de llevarnos unos 3,000 a 5,000 años de adelanto en tecnología. Entonces, sí estamos hablando de palabras mayores, porque la matemática, el algoritmo que debe existir para controlar el plasma en nuestra civilización todavía no existe. Se necesitan matemáticas muy, muy evolucionadas, muy avanzadas, e insisto, tienen que ser matemáticas que trabajen transdimensionalmente, no solamente en tercera dimensión como lo hemos hecho los últimos 100 años, sino brincar una matemática que abarque 4, 5, 6, 7 o hasta octava dimensión, lo cual implica tener que desarrollar
otro tipo de matemática. Me imagino que también por eso es el apuro de tener computadores u ordenadores cuánticos, porque un ordenador cuántico sí puede abrir la puerta para nosotros generar una tecnología que pueda controlar sistemas de plasma a la altura de poder imitar el núcleo de un planeta o una estrella como nuestro Sol, Carlos. Entonces, lo que podrían, pero ¿cómo explicar a aquellas personas que dicen que tomaron una fotografía de un objeto volador no identificado y lo autonombran? Es un ovni plasmático, es un error porque no se puede definir, pues sí, está ahí la luz, pero ¿cómo esas personas se atreven a decir, ah, es un ovni plasmático? Es un error entonces. No, no es un error, están en lo correcto. Cualquier fuente de luz requiere plasma. Mm, Cualquier fuente de luz. Sea desde un LED, que es un foco pequeño, sí. hasta un foco de halógeno en los automóviles o en las embarcaciones, que son focos muy potentes. Cualquier fuente de luz, perdón, requiere plasma. Si no, no se generaría la luz. El Pero plasma entonces, pues, es un arco eléctrico como esto que te mostré. Sí, sí, esta es un arco eléctrico. Obviamente yo lo puedo hacer con mucho mayor intensidad que genere una gran cantidad de luz. Y ese es el principio de cualquier lámpara o de cualquier foco. ¿Sí? El que la corriente eléctrica brinca de un punto a otro y genera un haz de luz. Cualquier fuente de luz genera plasma. Entonces, si tú estás viendo luz, ¿sí? Desde, desde focos o, o como círculos de luz, hasta que la luz ioniza el aire y se produce que el aire toma luz, o sea, genera su propia luz, es plasma. O sea, el plasma tiene un estado de manifestación desde concentrado, como este caso, ¿sí? Hasta lo que es ya más globalizado. A nivel eléctrico, nosotros sabemos que si se empieza a ionizar el gas alrededor de los gases alrededor del arco voltaico, puede brincar, ¿sí? Una chispa, como ocurre en una bobina de Tesla. Cuando nosotros vemos estas bobinas, brincan rayos hacia todos lados y esos rayos son plasma. Entonces el plasma se puede distribuir de muchas formas y eso también lo vemos en los análisis de atmósfera o atmosféricos dentro de la misma Tierra, que existen muchos tipos de rayos, no nada más los sí, rayos que conocemos tradicionalmente. Hay algunos que se manifiestan mucho más arriba en la estratosfera y que tienen diversos tipos de nombres. Algunos hasta les dicen duendes porque sí. brincan y tienen un color determinado, desde el violeta, rojo, ¿sí? Amarillo, hasta otros. Entonces, el plasma se manifiesta en la naturaleza de muchas formas. Entonces, definitivamente aquellos que toman una foto de un objeto que está emitiendo luz, ya sea a través de aparentes lámparas o a través de la ionización del aire que hay alrededor del objeto, definitivamente sí, son objetos que emiten plasma. Ahora, también hay históricamente, recuerdo mucho el caso de un hombre ahí en Tepoztlán, Morelos, Sí, Carlos, Carlos sí, Díaz, creo, que por un instante él es fotógrafo y saca a la luz estos objetos aparentemente de plasma. Y cuando se habló de estos objetos, decía que inclusive parecían vivos, porque parecía como si estuviéramos viendo a un microscopio células vivas. Entonces, que existan objetos
En el cuarto estado de la materia, pues definitivamente sí. La respuesta es sí. Porque yo puedo tomar un gas, como lo que nosotros hacemos, ¿sí? Que puede ser el caso de Nikola Tesla, el gas neón, y a través de un arco voltaico eh, empieza a emitir plasma. Y ese plasma es lo que vemos como luz, lo que emite luz. Las lámparas de vapor de sodio, que son de luz amarilla en las calles, tienen un tubito dentro que lleva sodio. En el momento que brinca el arco voltaico, el sodio se calienta y empieza a emitir una luz amarilla. Entonces, definitivamente, si pueden existir naves que transporten otros tipos de vida o manifestación de vida a nivel de plasma, la respuesta es sí, sí pueden existir. Porque nosotros lo estamos haciendo en tubitos de vidrio y si nosotros nos proyectamos en los próximos 1000 años, pues es muy probable que brinquemos de los tubitos de vidrio a empezar a hacer ya formas geométricas hasta que llegue un punto en que tengamos transporte puramente de plasma. ¿Sí? Empezaremos con cosas muy sencillas, ¿no? Como patinetas, después motocicletas, como ahorita está pasando a nivel eléctrico, ¿no? Que ya tenemos patinetas, motocicletas eléctricas, ¿sí? Y autos eléctricos. Después vamos a brincar aviones eléctricos. ¿Qué va a seguir de ahí en la evolución? Pues por supuesto que vamos a brincar de la electricidad al plasma, que es la opción obvia. Entonces empezaremos a tener juguetes de plasma, ¿sí? Y después brincaremos a transporte sencillo como patinetas o patines del diablo y de ahí a motocicletas y de motocicletas a autos que le eviten. De hecho, hay científicos aquí en el planeta que ya están declarando que este tipo de tecnología está disponible. Recuerdo el caso de un científico que fue perseguido aquí en Europa, su nombre es Keshe, ¿sí? Y este científico tuvo que suscribir sus patentes como patrimonio de la humanidad y que ya cualquier persona tiene acceso a sus patentes y puede reproducir sus inventos que trabajan con plasma a través de su conocimiento de sus experimentos. Él es un doctor en física nuclear. Entonces, el doctor Keshe, que según entiendo tuvo que irse a África, a uno de estos países, porque aquí sufrió al menos entre 2 o 3 atentados contra su vida. Entonces, vemos que la tecnología en nuestro planeta ya existe y que existen científicos, no solamente el caso del doctor Keshe. Yo conozco un doctor en física mexicano que también ya trabaja con plasma y que he tenido la honra de poder tener esta tecnología y poderla aplicar en términos prácticos, ¿no? El último desarrollo que he estado trabajando con el conocimiento del doctor en física, eh, del cual expliqué la teoría, es esto. Es es una botella que es un contenedor de agua que tiene una bobina de Tesla y está conectado a un ordenador que genera un plasma y ese plasma va a unos LEDs y estos LEDs energizan el contenedor de agua, de manera que a través de la frecuencia del plasma y los fotones, esta agua se energiza o se ordena a nivel molecular y me puede dar un agua energizada que es capaz de proporcionarme energía extra. Entonces, esto es el principio. Esto es el principio, ¿sí? Y cada vez más vamos a ir viendo productos en el mercado, sobre todo en el mercado chino, que son los que más están innovando, ¿sí? Productos que utilicen plasma. Entonces, productos como estos, productos cotidianos. Esto es un encendedor que yo saco aquí mis 2 terminales y genero plasma. Y esto pues es un contenedor
que está adaptado, que está modificado por un servidor, donde tiene aquí esta bobina de Tesla que también genera plasma. Entonces, esto se va a convertir en el pan de cada día en los próximos 10 años y lo vamos a vivir esta revolución como lo vivimos algún tiempo con el teléfono. Recuerdo que cuando hablábamos de que el teléfono iba a ser inalámbrico hace tan solo 30, 40 años, nos reíamos. Y hoy actualmente, pues ya el teléfono hasta le dicen el guarache, porque cualquiera ya lo trae puesto, ¿no? Entonces cualquiera lo usa. Y pues gracias a esta tecnología estamos pudiendo comunicarnos, Carlos. Sí, así es. Muy bien, muy interesante, Guillermo. Pues para no interrumpir tu tiempo, vamos a hacer una pausa, continuamos en otra edición y por el momento yo te agradezco mucho estos conceptos nos explicas de una manera sencilla y que bueno, ya nos abren muchas posibilidades a tratar este entendimiento de lo que es ese cuarto estado de la materia. Entonces, muchísimas gracias, Guillermo, y simplemente hasta pronto. Hasta pronto entonces, Carlos, y pues yo estoy a sus órdenes para responder cualquier pregunta a través de tu foro y pues estaremos a la disposición para cualquier pregunta de tu gente. Muy Gracias. interesante. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego entonces.